Este episodio es distinto, no porque tenga respuestas, sino porque cierra un recorrido, o mejor dicho, porque abre otro. Bienvenida, bienvenido a Sembrando Jardines donde otros construyeron desiertos, segunda temporada. Este es nuestro último episodio y como siempre, antes de arrancar, quiero decirte algo importante. Este es un espacio de acompañamiento. Acá validamos, entendemos, nombramos, pero no diagnosticamos y no reemplazamos un espacio terapéutico. Y en este episodio, más que en ningún otro, quiero reforzarlo. Porque todo lo que estuvimos trabajando a lo largo de esta temporada, el abuso relacional, el trauma vincular, las dinámicas que se sostienen en el tiempo, no se resuelve solo entendiendo. Se trabaja, se procesa y necesita muchas veces de un espacio terapéutico especializado. Acudir a alguien y poder trabajar con ese alguien que tenga las herramientas para acompañarte a mirar todo esto desde otro lugar. Las redes pueden acercarte información, pueden ayudarte a poner palabras, pueden hacerte sentir menos sola, menos solo, pero no reemplazan ese espacio. Y decir esto también es parte del cuidado hacia vos y hacia tu proceso. Dicho esto, ahora sí, arrancamos. Cuando terminé mi formación como profesora, hubo algo que me pasó que me marcó mucho. Después de años de estudiar, de rendir, de sostener una rutina, de saber exactamente qué tenía que hacer, llegué al final, o eso creía. Y apareció algo que no esperaba entre todas las emociones y sensaciones propias del cierre de un ciclo. Apareció el vértigo. Vértigo porque yo sabía ser alumna, sabía estudiar, sabía cumplir, sabía lo que se esperaba de mí, pero no sabía qué significaba ser docente. Y eso, lejos de ser un logro, se sentía como un vacío. Como si de un golpe me hubiera corrido de un lugar que conocía y me hubieran dejado en otro donde no tenía referencias. Hasta que un día, en una de las últimas clases, una de las profesoras de prácticas dijo algo que para mí representó un alivio enorme. Fue algo como: esto no es un cierre. Llegar al título no es una coronación. No se van de acá llenos de respuestas. Al contrario, se van con las primeras herramientas que les permiten llenarse de preguntas. Y algo se acomodó adentro mío, porque entendí que no tenía que dejar de ser alumna para ser docente, que podía seguir siendo estudiante, pero desde otro lugar, desde un lugar más activo, más consciente, más responsable de lo que hacía con lo que sabía y al mismo tiempo acompañar a otros en sus procesos. Y con el tiempo y las experiencias de vida, entendí que en los vínculos con las demás personas ocurre algo parecido. Romper con dinámicas abusivas, con vínculos donde hay manipulación, violencia emocional, abuso psicológico, no es simplemente irse. No es cerrar la puerta, no es tomar una decisión y listo. Implica correrse del lugar.
Esto dicho así parece simple, pero no lo es. Porque no es solo quitarte, correrte, ponerte a un costado de la vida de otra persona. Implica una movilización, un movimiento interno. Es correrte de un lugar interno, del lugar desde el que venías leyendo el vínculo, del lugar desde el que te pensabas a vos dentro de ese vínculo, del lugar que ocupaste durante años, a veces durante toda una vida. Y ese movimiento, ese correrse de ese lugar, no te deja con respuestas, te deja con preguntas. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora quién soy si no soy quien sostenía todo? ¿Y ahora cómo se construye un vínculo que no esté basado en el esfuerzo constante, en la espera de aprobación, en la justificación, en argumentar por qué merezco ser amado o amada? Si estás escuchando esto, quizás algunas de estas preguntas también es tuya hoy. En Guía Interior siempre decimos algo. Acompañamos procesos, validamos, nombramos, pero no diagnosticamos. Y no reemplazamos un espacio terapéutico, y lo decimos en serio, porque lo que estamos nombrando acá, el abuso relacional, el trauma vincular, las dinámicas que se sostienen en el tiempo, no se resuelven solo entendiendo estas cosas. Se trabajan. Es necesario trabajarlas, se procesan, es necesario procesarlas. Y sobre todo, se miran con alguien que tenga las herramientas para ayudarte a cambiar el lente con el que estás mirando y procesando esos vínculos. Para poder sacarte ese cristal con el que venías viendo todo y empezar a mirar desde otro lugar. Porque creo que hay algo que es muy importante del proceso. No se trata de salir sin sentir. No se trata de superar rápido. No se trata de que no duela. No se trata de no duelar. No podemos caminar el invierno que vivimos en esos vínculos sin sentir el frío. No podemos atravesar la nieve sin sentir el frío en los pies. Sí podemos empezar a ver algo distinto, que debajo de esa nieve hay tierra y hay esperanza de brotes y vida. Que debajo de todo lo que dolió hay algo que sigue vivo. Que todo eso que parecía congelado en realidad estaba esperando otra cosa. En ese punto justo, acá es donde aparece algo que para mí cambia todo y que es el corazón de este episodio, el último de esta segunda temporada. Algo que quiero que se quede con vos. La fortaleza que te sostuvo y te sostiene dentro de ese vínculo es la misma que te puede sacar de ahí. Voy otra vez. La fortaleza que te sostiene o te sostuvo dentro de ese vínculo es la misma que te puede sacar de ahí. No necesitas otra fortaleza, no necesitas nueva fortaleza. No tenés que construir fortaleza desde cero, ya está.
ya estaba, ya la tenías con vos, la tenés. Esa capacidad de quedarte a pesar de, esa capacidad de sostener lo insostenible, de intentar una y otra y otra y otra vez más, de ver lo que otros no veían, esa capacidad de justificar, esa capacidad de esperar, esa capacidad de amar incluso cuando no había reciprocidad. Todo eso no es debilidad, es fortaleza. Es fortaleza mal dirigida. Esto es difícil de aceptar, porque durante mucho tiempo quizás pensaste, o quizás te estás planteando ahora, ¿no? ¿Cómo no me fui antes? ¿Cómo aguanté tanto? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no vi esto que estaba ocurriendo? Déjame decirte que la pregunta no es esa. La pregunta es otra. La pregunta es, ¿qué hice con todo lo que tenía en el lugar donde estaba? ¿Qué hiciste con toda esa fortaleza en el lugar en el que estabas para permanecer, para sostener, para quedarte? Quizás hiciste lo único que sabías hacer, intentar nuevamente, sostener nuevamente de otra manera, quedarte a pesar de. Y eso no te hace débil, eso te muestra algo, te muestra la capacidad que tenés. La pregunta entonces cambia, la pregunta es otra. ¿Qué pasa cuando esa misma capacidad inmensa que tenés deja de estar al servicio de un vínculo o de vínculos, de una persona o de un sistema familiar, de un grupo que te apaga? ¿Qué pasa cuando esa misma capacidad deja de estar al servicio de vínculos que te apagan y empieza a estar al servicio tuyo? ¿Qué pasa cuando esa fortaleza no tiene el objetivo de sostener al otro en un vínculo, sino que te sostiene a vos? Ese es el punto de giro. No es mágico, no es inmediato, no es un proceso lineal tampoco, pero empieza ahí, en el momento en que dejas de usar tu fortaleza, tu capacidad de amar, tu energía para sostener algo que te rompe y empezás a usarla para reconstruirte. Y te quiero hacer una aclaración acá. Reconstruirte tampoco es volver a ser quien eras antes. Es otra cosa. Quienes hemos atravesado este tipo de vínculos no podemos volver a ser quienes éramos, porque nos paramos hoy desde la herida que esos vínculos o que ese vínculo nos ha dejado.
Reconstruirte no es volver a ser quien eras, porque ya viste y no podés dejar de ver. Lo que aprendiste, no podés desaprenderlo. Lo que entendiste de los vínculos y la interacción con otras personas y de vos en esos vínculos, no podés desaprenderlo. Acá aparece la pregunta que para mí es el motor de todo este episodio, el corazón de este último episodio. ¿Cómo transformamos la nieve del invierno en abono para nuestro jardín? ¿Cómo tomamos todo eso que dolió, que congeló, que tapó y lo convertimos en algo que nos sostenga? ¿Cómo reclamamos esos espacios interiores como propios y los resignificamos? Porque de eso se trata. No de borrar, no de negar, no de hacer como si no hubiera pasado. Se trata de transformar. Y esa transformación no viene de algo nuevo, viene de lo mismo. De la misma fortaleza que tuviste. Porque si vos tuviste la fortaleza de sostenerte en un lugar donde te invisibilizaban, donde te borraban, esa misma fortaleza puede convertirse en dignidad en acción, en elegirte, en no desaparecer más. Si vos tuviste la tenacidad de explicar una y otra vez lo que sentías, de argumentar, de buscar que la otra persona entienda, de intentar ser vista o visto, esa misma tenacidad, la misma, no otra, hoy puede servirte para algo distinto, para sostener tu verdad, para no volver a dudar de lo que viviste, para no necesitar que el otro lo valide, porque lo sentiste, porque fue tu experiencia, la viviste, porque tu cuerpo lo sabe. Y eso es incuestionable. Entonces, hay algo que cambia. Dejas de intentar convencer al otro de que tu historia tiene valor. Empezás a sostener vos que tu historia es real. Sin explicaciones, sin pruebas, sin aprobación. Si pudiste atravesar la niebla del gaslighting, si pudiste incluso dentro de la confusión registrar que algo no cerraba en ese vínculo, en esas experiencias, esa misma claridad es la que hoy te puede guiar. No para entender al otro, para encontrarte a vos. Si pudiste sostener el dolor sin tener palabras que pudieran dimensionarlo, explicarlo. Si pudiste seguir funcionando mientras algo adentro tuyo se rompía. Esa misma capacidad hoy puede ser la base para reconstruirte. Pero esta vez para vos. Esto es importante decirlo, porque esto no es romantizar el dolor, no es decir, valió la pena, no es justificar lo que pasó. Esto es otra cosa. Es reconocer que no saliste adelante a pesar del amor. Saliste adelante cuando empezaste a entender que había un amor mal dirigido. Un amor hecho acción, puesto en alguien que no podía o no sabía o no quería recibirlo de la misma manera y reciprocarlo.
Y eso duele, pero también libera. Porque justo ahí es donde entendés que el problema nunca fue tu capacidad de amar. El problema era el lugar donde estabas depositando ese amor. Y eso cambia todo. Porque esa capacidad sigue siendo tuya. Aunque el dolor a veces se sienta como anestesia, esa capacidad sigue siendo tuya. Y podés recuperarla, podés traerla de vuelta, podés usarla distinto. No para sostener al otro, para sostenerte a vos. Y desde ahí empezar a construir algo nuevo. No perfecto, no ideal, pero propio. Porque la herida no desaparece. La herida queda, pero deja de sangrar. Y lo que queda no es solo dolor, es marca. Y esa marca también es prueba de tu fortaleza, no de lo que te hicieron, de lo que sobreviviste. Antes de cerrar esta temporada y este episodio, quiero volver al origen, a ese sembrando jardines donde otros construyeron desiertos, que es donde empezó todo, que podés encontrarlo en nuestras listas de reproducción de Spotify y de YouTube. Porque Guía Interior no nació desde un lugar cómodo ni superado. Guía Interior nació desde la herida, desde un momento muy real, muy concreto, muy crudo, en el que hablar era una forma de sobrevivir, un pedido de auxilio. Sembrando jardines donde otros construyeron desiertos, temporada 1 fue eso, una necesidad urgente de poner en palabras lo que no tenía nombre. Y de ahí salió algo que para mí sigue siendo fundante de este espacio, la necesidad de nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Y la necesidad de nombrar lo que pasó, porque nombrar lo que pasó es una manera de hacer justicia. Aunque sea en voz baja, aunque sea a solas, aunque sea mirándonos al espejo y diciendo por primera vez, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me pasó, esto es lo que me está pasando. Escucharte decirlo cambia todo, porque te devuelve a vos. Hay otra frase que nos acompañó desde el principio y que hoy quiero usar para cerrar esta temporada. Este Sembrando Jardines, temporada 2, que tuvo como brújula la idea de que para habitar la primavera es necesario entender lo que pasó en el invierno. Y ese fue el objetivo de estos 6 episodios. La frase que nos acompañó desde el principio, desde el día 1, fue que el afuera no determine tu valor. Sobre todo cuando ese afuera tiene la forma de personas que necesitan que te achiques, que pidas permiso para vivir, que esperes permiso para vivir.
que te ajustes, que te calles, que te vuelvas invisible, que aceptes su relato de la historia, que aceptes que reescriban tu historia y que definan quién sos. Quienes quieren que te vuelvas invisible, que vayas de a poco mutilando quién sos para encajar en lo que el otro necesita. No, tu valor no se negocia, no se adapta, no se reduce para entrar en ningún vínculo. Quizás de eso se trató todo este recorrido, de volver a nosotros mismos, de que puedas volver a vos, de nombrar, de entender, de ver, de empezar a poner límites, de salir, de cerrar la puerta tras nosotros y de empezar, aunque sea de a poco, a habitar tu vida y tus vínculos desde otro lugar. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar, por resonar, por animarte a mirar. Nos vemos en la próxima temporada. Y mientras tanto, seguimos sembrando. Cuídate. Vales mucho.